Pues, queridos amigos, hoy es el último domingo del año litúrgico, ¿sí? El 24 después de Pentecostés. Y nuestra Santa Madre de la Iglesia Católica nos quiere recordar todos los tremendos momentos del fin del mundo y de Jesús viniendo en las nubes para juzgarnos a vivos y muertos con la resurrección de los muertos. Y nos pone en alerta, queridos amigos. Es un evangelio muy importante porque aquí me gustaría explicar el evangelio de acuerdo pues a las enseñanzas de los padres de la iglesia, para que veamos el alcance y las consecuencias y estar listos, ¿no?, a lo que pueda venir, a lo que Jesucristo nos quiere enseñar a través de la Iglesia Católica. Y bueno, primero hay que ver, dice Jesucristo, las primeras palabras que dice: cuando veáis la abominación de la desolación, profetizada por el profeta Daniel, dice, en ese momento es cuando vosotros tenéis que poneros alertas, y como diciendo, poner alertas, porque tenéis que huir a los montes, y no tenéis que regresar a vuestra casa a tomar cosa alguna, ni tomar vuestro vestido. Como diciendo, estar listos, estar en posición de renunciar a las cosas de este mundo, a renunciar a lo que ves, a ya no esperar nada de lo que ves. Diciendo, todo va a estar, es como si diciendo, es el reinado de Satanás en el mundo, por permiso de Dios, y ustedes tienen que estar en alerta. No entretenerse con cosas del mundo, con cosas que tienen que ver con su casa o cosas vanas. A eso se refiere. Entonces, abominación en el lenguaje de Jesucristo y de las Sagradas Escrituras se refiere a los ídolos, a todo aquello que se adora en lugar de Dios, o todo aquello que se le pone al nivel de Dios, todo aquello que los hombres llegan a amar por encima de Dios o al mismo nivel de Dios. Cuando alguien hace eso se considera abominable, ¿sí? Y la desolación, ¿por qué? Porque Dios, cuando ve que algo se le pone al mismo nivel, Dios deja solo. Dios huye, Dios se va, Dios se retira. Porque Dios no va a compartir su gloria con un monstruo, con un demonio, con un ídolo. No va a permitir que se le adore ni que se le dé gloria poniéndose al lado de un demonio o de un ídolo que tengamos. Por eso lo que es abominable desola. Porque Dios se retira y las bendiciones dejan de caer. La gracia de Dios deja de fluir. Y todo se vuelve desértico desde el punto de vista espiritual. Entonces, ¿qué vemos hoy en día que pueda parecer esta abominación de la desolación? Y la respuesta, sin ninguna duda, con toda seguridad, es la nueva religión que se ha instituido por medio del Vaticano II hace 50 años, con sus frutos, que es la nueva misa, en español, que no es católica, los sacramentos que han sido profanados y retocados, profanados sobre todo, y que también es abominable a los ojos de Dios. Entonces esta nueva religión lo que hizo es todo lo divino, todo lo santo, retocarlo con manos humanas, modificar la religión de Dios con manos humanas, con mentes humanas, con sabiduría humana, para agradar al mundo, para agradar a las otras religiones, para hacerse aceptable al mundo y a todos los que viven en este planeta. Modernizarse, esas son las palabras de Juan 23 y de Pablo VI, dejar que el mundo entre por las ventanas del Vaticano, son palabras de Juan 23. Y al hacer eso, entraron los enemigos de Dios a ponerse dentro del santuario, literalmente. Porque el espíritu del mundo, que es un enemigo de Dios, entró en la liturgia, en la misa nueva. El demonio con sus secuaces, que trataban de destruir la misa, el demonio que le dijo a Lutero, le inspiró a Lutero y le dijo: destruid el santo sacrificio de la misa y destruiréis la Iglesia Católica. Eso lo sabían los enemigos de la Iglesia, los masones, los judíos
que no se han convertido. Y infiltraron la iglesia desde hace varios años, desde hace más de 2 siglos, han estado infiltrando la iglesia para socavarla. Y la idea de ellos era poner un papa en la cima que compartiera sus ideas de destrucción para poder cambiar toda la iglesia católica. El pretexto fue que fueran cambios pastorales para cambiar la iglesia de fondo. El pretexto fue: vamos a hacer retoques exteriores, ¿sí? Que no van a hacer nada malo, es lo que nos dijeron, o suponíamos que iba a ser. Pero detrás de esos retoques vaciaron el fondo y se parecía a la iglesia católica por afuera, pero por dentro ya no lo vaciaron de la gracia de Dios y de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque pusieron al mundo, ¿sí?, a las pompas del demonio, a las herejías del demonio, a los ídolos del demonio como el protestantismo y el luteranismo, que fue la idea en la que se basaron los reformadores para hacer la misa nueva. Entonces pusieron las herejías del demonio, el espíritu del mundo y el orgullo del hombre a reinar en el santuario. Porque la nueva religión se tiene que llamar la religión del hombre. Porque todo se turnó hacia el hombre. El altar, en lugar de estar orientado al crucifijo, a Cristo, a Dios, se orienta hacia las personas. ¿Sí? A las personas ya no se les exige que vengan con velo para que Dios sea el único que sea la atracción y el único enfoque de la liturgia. Ya las personas ya vienen como quieren, ya hacen lo que quieren, ya no se arrodillan, se distraen y hacen lo que quieren. Les hacen hacer lo que quieran. Les cambiaron el idioma latín, que es el lenguaje sagrado con el que Dios se comunica entre sí, en la Santísima Trinidad. El lenguaje de la Santísima Trinidad es sagrado. El lenguaje que usa Dios Hijo para comunicarse con Dios Padre en el Espíritu Santo es un lenguaje sagrado que no tiene nada que ver con el español ni con los lenguajes profanos. Y eso es la misa. La misa es una comunicación del amor, del sacrificio de Cristo con su Padre en el Espíritu Santo. Es divina 100%. Por eso siempre se usa un lenguaje sagrado. El hecho de que se usa un lenguaje profano para la misa es decirle a Dios: tú te vas a bajar al nivel de los hombres en lugar de nosotros subirnos al nivel de Dios. Entonces poner el ídolo del hombre, o sea, el hombre ahora es más importante. El hombre tiene que entender, el hombre tiene que participar en todo, tiene que ser en español, tiene que ser orientado hacia ellos. Eso es el cambio. Entonces no solamente se puso el ídolo del mundo, del demonio, de sus herejías y sus errores, y el hombre. Son los 3 enemigos del alma, los 3 enemigos de Dios, que se pusieron en el santuario, a la par de Dios. Y a veces superiores a Dios, porque a veces se pone el Santísimo en un rincón, separado de la iglesia. ¿Sí? Y ha habido muchas pruebas visibles de esto. Por ejemplo, lo que hizo Juan Pablo II, al llamar 30 religiones de todo el mundo para rezar a su Dios por la paz, y permitió, delante de sus ojos, permitió, y todo el mundo lo vio, y hay fotografías de eso, permitió que un Buda se pusiera encima del sagrario. Esa es la abominación de la desolación, queridos amigos. Que no había pasado en la iglesia hasta que entró esta nueva religión, a través de la masonería y de los apóstatas y de los traidores a la iglesia católica, que llegaron a la cima y empezaron a cambiar todo. ¿Sí? Hacerlo humanista, hacerlo ecumenista, con las herejías de la libertad religiosa, diciendo que cada hombre tiene libertad de escoger la religión que quiera. Eso es abominable. La única religión de Dios es la católica. Estamos obligados a ser católicos todos, para salvarnos. Claro, Dios da la libertad, pero la libertad es para que vayamos por nuestra propia cuenta, movidos por el amor a Dios, crucificado por nosotros, a que nos movamos por nosotros mismos a abrazar esa religión. A eso se refiere la libertad. Abrazar nuestra santa religión por nuestra propia voluntad y cuenta, por el amor que Dios nos ha mostrado. No significa que esa libertad, tengamos la libertad de escoger el error, el mal y otras religiones. No existe esa libertad. No hay libertad y no existe el derecho a escoger el error, al pecado. No hay libertad para eso. Eso es abuso de la libertad. La libertad significa el derecho que Dios nos ha dado de escoger entre cosas buenas. Y lo único bueno en cuestión de religión es la Iglesia Católica. Entonces no hay libertad de religiones, de escoger la religión que yo quiera. Eso no existe, eso es un error, es una herejía. Sí, es un engaño del demonio. Y esa herejía la abrazaron desde hace 50 años los papas conciliares y los obispos en general. No todos, pero el 99%.
Eso es la abominación de la desolación, queridos amigos. Por eso uno no va a la misa nueva, porque la misa nueva pone a Dios al mismo nivel de otros ídolos. ¿Sí? Por eso uno no va a la misa nueva. No es católica, está inspirada en las sectas protestantes. ¿Sí? Por eso es mejor esperar a que venga un padre a decir la misa tridentina, o lo que hacen aquí el grupo también, que son las misas espirituales, las comuniones espirituales. ¿Sí? Los domingos que se reúnen para unirse a todas las misas que se están celebrando en el mundo en ese momento. ¿Sí? Ustedes se unen en espíritu a todas las misas que se celebran en ese momento y reciben espiritualmente las gracias de todas las misas que se están celebrando en ese momento, y con el mismo espíritu reciben la comunión. Quieren recibir la comunión que se está dando en ese momento en todas las misas tridentinas del mundo, y Dios les da muchas gracias, muchas bendiciones. Y dependiendo de su fe, les da casi igual como si estuvieran presentes. ¿Sí? En la misa, en la que se están uniendo espiritualmente. Pero a la misa nueva no hay que ir. De hecho, es un pecado ir a la misa nueva. ¿Por qué? Porque no es católica. Y es un peligro contra la fe. Y es abominable para Dios. Y no exagero, esos son principios sólidos. Y el que no entienda el tema, bueno, hay que estudiarlo. No significa que no entienda y que sea muy grave lo que digo, que sea falso, no. Va bien, hay que tener la humildad para decir, bueno, hay que estudiar el tema. Se me hace muy serio, muy grave lo que dice el padre, pero tengo que estudiarlo por mi cuenta para ver si es cierto. Si es que tengo ignorancia o se me hace demasiado serio lo que dice el padre. Entonces lo grave aquí es también lo que dice Jesucristo. Cuando pase esto, no miren hacia atrás, a eso se refiere. ¿Cómo estaba el mundo? O sea, mi parroquia, mi familia, mis amigos que están siendo engañados por estas religiones del anticristo, estas religiones falsas del demonio. Entonces uno se pone con nostalgia. Quisiera que todo fuera como antes. Quisiera que todos estuvieran con los ojos abiertos. Pero no, la realidad es que la mayoría está engañados. Empezando por los obispos y sacerdotes. Entonces, va bien ponerse en alerta, hacerse el ánimo, hacerse ánimo de esta realidad y asumir las consecuencias y prepararse como Jesucristo quiere que nos preparemos. ¿Sí? Dice, rogar para que esto no suceda en invierno o en sábado. Significa que no haya muchas inconveniencias, muchas dificultades para poder defender la religión y huir de esta religión falsa y de los lobos que nos quieren devorar. Por eso Jesucristo muchas veces habló de los lobos vestidos con piel de oveja al final de los tiempos. Parecen Cristo, parecen ovejas, parecen pastores, pero solamente son lobos vestidos de oveja. Porque el que no enseña la verdad, por ejemplo, el que dice que el infierno no existe, no tiene la fe católica. Y a los que predican eso, no hay que escucharlos ni siquiera verlos. Claro, hay que rezar por ellos por caridad, hay que rezar por ellos, sonreírles, hacerles caridad, pero no escucharlos y no seguirlos. Entonces Jesucristo dice, habrá gran tribulación entonces, cual no se vio desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá jamás. Es lo que estamos viendo ahorita. Es la mayor tribulación inclusive que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque esta tribulación implica pérdida de almas, no de vidas físicas todavía, pero sí de almas. Millones se van al infierno. La Virgen de Fátima es lo que le enseñó a los pastorcitos. Miles y miles de almas se van al infierno cada segundo. Engañadas por el demonio. Y sí existe el infierno. Es la suerte que corre un católico o cualquier otra persona que muere en pecado mortal o fuera de la Iglesia Católica. ¿Sí? Y su suerte es con los demonios y por toda la eternidad. Eso es fe católica, no lo digo yo. Y de hecho Jesucristo habla del infierno más que del cielo. Jesucristo habla del infierno en las Escrituras 63 veces y del cielo solamente habla 35 veces. O sea, Jesucristo sabe que nosotros tenemos más tendencia hacia el mal que hacia el bien. Por eso es normal que el que no entiende por las buenas, por las malas, o sea, las amenazas, lo que nos espera si no cambiamos. Entonces, nuestro Señor dice, entonces, Él añade, si no fueran abreviados esos días, nadie se salvaría.